Buenos días compañeros, les vamos a presentar nuestra actividad número uno, que es la línea del tiempo sobre la historia de México. Somos mi equipo David, Iris y yo, Alejandro. La primera etapa en nuestra línea es el México prehistórico, donde se muestran todas las civilizaciones mesoamericanas que estuvieron aquí en nuestro país, desde el año 40.000 a.C. hasta el 1200 después de Cristo. Nuestra primera fecha es el 400 antes de Cristo, en donde los primeros pobladores humanos que salieron de África y cruzaron el estrecho de Bering llegaron a América. Posteriormente de que los humanos llegan a América, se pasan de ser nómadas a ya sentarse en un solo pueblo, y gracias a que se sentaron en un pueblo se dieron cuenta de que podían cultivar, y así dio origen a la agricultura en el año 7500 a.C. Como ya inició la agricultura, ya empezaron a cosechar, ya empezaron a sacar varios alimentos de la tierra, se dieron cuenta que podían colaborar entre diversas tribus y decidieron, se empezaron a crear las primeras aldeas en el 2500 a.C. En el 1200 a.C. nace en México la cultura madre, la cultura olmeca. Posteriormente, la cultura zapoteca abarca del 200 al 500 después de Cristo. El del 250 a 50 años después de que la cultura zapoteca fuera en declive, comienza la mejor época de la cultura teotihuacana. 50 años después de que aflorece la cultura teotihuacana, en el sur del país florece la cultura maya. Después la cultura tolteca, abarcando del 900 al 1200 después de Cristo. De ahí empieza la conquista, que ahí fue de 950 a 1465 después de Cristo, que es el apogeo de la cultura mixteca. De ahí se estableció la de hemogenia mexica o cultura azteca, que fue de 1200 a 1500 después de Cristo. De ahí fue la de Tenochtitlán, de 1325 a 1521 después de Cristo. De ahí fue la primera expedición territorio mexicano por Francisco Córdoba, y es donde descubren a los costas de Yucatecas. En 1518 fue la segunda expedición a cargo de Juan de Grijalva, y descubre ahí lo que es el estado de Tabasco. En 1519 fue la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, de Hernando Cortés, que sería la primera población española de México. En 1519 fue la manzana de Cholula de Hernán Cortés. De ahí, el 8 de noviembre de 1519 fue la entrada de Cortés a Tenochtitlán. La época de la conquista. La noche triste, cuando muere Moctezuma y los españoles pierden una batalla en Tenochtitlan, tienen que huir, y aquí se ve la imagen de cómo Cortés está recargado en un árbol, y se le llama la noche triste pues porque fue la derrota de los españoles. Posteriormente, en 1520, el 7 de julio de 1520, Cortés regresa
a la ciudad de los aztecas y con 400 españoles los derrota. En 1521, un año después de la batalla de Cortés con los aztecas, cae Tenochtitlan y Cuauhtémoc muere a manos de Hernán Cortés. En 1532 fue la epidemia de sarampión. Fue la epidemia una de las causantes de que fue un gran factor para que los mexicanos perdiéramos contra los españoles. Y en 1571 se establece en la Nueva España, lo que hoy es México, la Santa Inquisición. Los franceses llegan en 1683 a Veracruz y saquean. Y este dato es importante, que a pesar de que no es de la historia de México, el hecho de que Napoleón haya invadido España, sí es muy relevante porque fue uno de los factores uno de los factores que nos ayudó en la independencia, porque en el momento en el que Napoleón decide invadir España, nosotros nos rebelamos contra el gobierno español en México y España tenía que decidir entre cuidar su casa o lo nuevo que había conquistado. Entonces, el hecho de que Napoleón invadió España fue algo crucial que nos ayudó a nosotros para la época que les vamos a presentar ahorita. La otra etapa fue la Nueva España, la independencia. Ahí en 1810 fue cuando Miguel de Hidalgo dio el grito de Dolores. De ahí fue en 1821 fue cuando Morelos fue fusilado, fue derrotado. En 1824 fue cuando Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México y ahí es donde se le da la promulgación de la Constitución. En 1835 fue la independencia de Texas. En 1835 fue la Guerra de los Pasteles y en 1846 fue la intervención de Estados Unidos a México. En 1848 fue cuando el territorio de México, fue pérdida de una parte de México, que fue en el año 1848. Y en 1856 fue cuando Benito Juárez fue presidente de México. Posteriormente de la independencia viene la época de la Revolución. Benito Juárez en 1857 inicia la guerra de reforma y se aprueba la nueva constitución. Hasta 1864 llega Maximiliano de Habsburgo a México y comienza con lo que se conoce como el Segundo Imperio Mexicano, que después terminaría aproximadamente en 1867. En 1876 Porfirio Díaz llega al poder con la lucha de la no reelección, pero posteriormente se queda 21 años gobernando el país. Francisco I. Madero crea el Plan de San Luis en 1910, con el que buscaba derrocar a Porfirio Díaz, lo logra. En 1911, Emiliano Zapata, un año después del Plan de San Luis, se levanta en armas para la lucha a favor del pueblo de México. En 1917 sale la nueva Constitución, donde el país se iba a dividir en 27 estados, iba a haber un distrito y iban a ser 3 territorios. En la época de 1926 y 1927, en este año, se lanza la ley de calles y desata la guerra cristera. En 1934, de 1934 a 1938, Lázaro Cárdenas llega a ser presidente de México y crea el Instituto Politécnico Nacional. Otro de sus
pues, más grandes logros de Cárdenas fue la más conocida expropiación petrolera. El México contemporáneo es donde nos encontramos en la actualidad. Los hechos más relevantes es que en 1942 México decide entrar a la Segunda Guerra Mundial apoyando a Estados Unidos, mandando un escuadrón de la Fuerza Aérea, que se le conocía como el Escuadrón 201. En 1955 se le otorga el derecho a la mujer al voto, que fue un hecho muy relevante para futuras legislaciones en nuestro país. En 1968, el 2 de octubre, se celebra la ya conocida Matanza de Tlatelolco, en el que varios estudiantes murieron a manos del ejército mexicano. En 1980, Portillo nacionaliza la banca, es decir, que ahora México iba a ser independiente en cuanto al tema monetario, y esto provoca cierta pues, desconfianza entre los mercados y el peso se devalúa. En 1990 se crea el importante Instituto Nacional Electoral, que iba a ser un instituto autónomo, que hoy es un instituto autónomo, que lleva las elecciones y se asegura de que sean fiables, que se lleven de acuerdo al proceso. En 1994, quien iba a ser el próximo presidente de México, que en ese tiempo abarcó un partido político hegemónico, iba a ser el próximo presidente, que era Luis Donaldo Colosio, lo asesina, un magnicidio. En 2004, la Universidad Nacional Autónoma de México es denominada como una de las mejores instituciones, o al menos ocupa las primeras posiciones en América Latina. Y el último hecho relevante, grande que ha ocurrido en estos últimos años ha sido en el 2013 y entre el 2014 la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto y la desaparición de 43 normalistas, 43 estudiantes que desaparecieron a manos presuntamente del gobierno. Que les vamos a exponer es la actividad 2 de las biografías de uno de ellos. Escogimos uno de la Revolución Mexicana. Es un personaje muy importante para esa historia, que fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació el 8 de octubre de 1879 en el municipio de Anenecuilco, estado de Morelos, y falleció el 10 de abril de 1919. Una de las frases por el cual se identifica fue de que no queremos ni la paz de los esclavos ni la paz de la tumba. Él fue un líder militar más importante de lo que fue la Revolución Mexicana. Acerca de su historia, fue el noveno de los 10 hijos de Gabriel Zapata, pequeños propietarios de tierras naturales del náhuatl y con esencias españolas. Otra fue en septiembre de 1909 fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, donde comenzó a analizar los documentos originarios del virreinato y las leyes que fueron aprovechados por varias personas para aumentar sus tierras de manera ilegal. Otro dato de él acerca de su educación fue: Zapata siguió la educación primaria en la escuela de la aldea, recibiendo una educación limitada a su maestro Emilio Vara. Él tenía se podría decir que otro, no lo conocían, le hablamos por otro nombre, que fue el caudillo del sur y de la Altila del sur. Ese es uno de los personajes uno de los principales personajes en la época de la Revolución Mexicana.
personaje fue importante en esta época de la independencia de México fue Miguel Hidalgo y Costilla. Él nació el 8 de junio de 1753, nació en el municipio de Pénjano, estado de Guanajuato. Una de las frases por el cual Dios se conoce fue: sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. Un dato importante de él: fue un sacerdote destacado revolucionario que se dio a conocer por el acto del Grito de Dolores, momento histórico considerado como la referencia obligada que dio inicio a la guerra de independencia en México. Él fue promotor de lucha armada que puso fin al dominio español en México. Esa etapa duró 300 años. Durante su estadía en la parroquia de Dolores Hidalgo de 1803, él abusó al que se sometían los pobladores indígenas desde su niñez. En esta, como en otras regiones, su mente consciente y brillante captaba la delicada situación campesinos indígenas y los pobladores vulnerables de la Nueva España. Él de 1765 a 1778 empieza y culmina respectivamente su formación académica en la escuela ubicada en el estado de Michoacán. Otro dato importante acerca de él, acerca de su muerte: él fue fusilado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Se le cortó la cabeza, la cual se fue llevada a Guanajuato, y su cuerpo fue sepultado en la capilla de San Antonio, en el templo de San Francisco de Asís. Él tenía un apodo, su apodo de él era el zorro. El zorro por su astucia y porque tenía una facilidad para leer y para las letras. Córtale. Espérate. El otro es el emperador azteca Moctezuma. Nació en 1466 en México, Tenochtitlan. ¿Qué pasó, David? El otro es el emperador azteca Moctezuma. Nació en el año 1466. Fue el noveno emperador azteca, abarcando de 1503 a 1520. Fue hijo del emperador Ashayacatl. Fue elegido como un gran sacerdote y en 1502 sucedió a su tío Ahuixotl en el gobierno de un vasto imperio. La intensa religiosidad del pueblo azteca hizo que vieran a Hernán Cortés como el dios, como su dios Quetzalcóatl. La leyenda decía que Quetzalcóatl había partido a oriente atravesando el mar y que iba a volver en el año 1519. Cuando Hernán Cortés llega a México, lo primero que hace es buscar información, y lo que encuentra son dos cosas. La primera, que los aztecas eran una cultura muy dominante que tenía problemas con otras culturas que estaban bajo su yugo. Otra de la información muy importante que recabó Hernán Cortés fue su religiosidad al dios, y se enteró de este mito, y justamente se alinearon las estrellas para que el año en que iba a llegar Quetzalcóatl y el año en que llega Hernán Cortés estuvieran casi en el mismo periodo. Esto lo aprovechó, aparte de que hizo una alianza con otros pueblos para derrotar a los aztecas. En una batalla donde perdieron los españoles, se le conoce como la Noche Triste. Después de que los españoles se ven superados en su huida,
pierden muchos hombres. La gran Tenochtitlan cae en 1521 y Moctezuma muere el 29 de... A ver, otra vez, vuelve. Y posteriormente muere en el año 1520 en la Ciudad de México, Tenochtitlan. El ejército de los aztecas avanzó o se expandió hasta Honduras y Nicaragua y Otras de las actividades que les vamos a exponer es la actividad 5 de los grupos étnicos que existe aquí en lo que es la República Mexicana. ¿Qué es un grupo étnico? Es un conjunto de población que comparte diversas características, costumbres, tradiciones. Son grupos que en su época nos dejaron y hasta la fecha nos siguen dejando lo que es tradiciones, su cultura, su forma de vestir, su alimento, lo que ellos consumían, lo que ellos fabricaban. México es uno de los países diversos y en este tipo de culturas, de grupos étnicos. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay 62 grupos étnicos aquí en lo que es en la República Mexicana, que aquí lo que les diferencia tanto en la forma de vestir, en la forma en la que ellos hablan. Grupos étnicos en la República Mexicana. Estos son los grupos étnicos identificados de México de mayor a menor, acorde con el número de hablantes que define conocimiento. No es el único elemento, pues también se pueden diferenciar, como les comentaba, en su forma de vestir, en su forma de sus tradiciones, en su vestimenta. Bueno, aquí en estas imágenes aquí se ve que están, bueno, su forma de diferente aquí hay una diferencia como a nosotros. Aquí ellos se vestían como que muy atractivos, muy decorosos su forma de vestir. El propósito de estos grupos, a pesar de que sus costumbres suelen ser diferentes, es conservar el legado de los antepasados. Aquí lo que quiere decir es de que sigamos, no se puede decir que no al 100, pero sí algunas de sus costumbres, tradiciones, su forma de vestir, su forma de hablar. Ellos poseen creencias en común sobre su origen, comparten una misma lengua, construyen sus viviendas en alguna región específica. Para ellos es importante el nexo que los une, por eso ellos se consideran como una buena familia y una gran familia. Aquí son algunos grupos en los que existen en la República Mexicana. Uno de estos grupos es el grupo Pames. Es un grupo indígena del norte que algunos viven en San Luis Potosí y unos en Querétaro. Existen unos 20,000 Pames que viven en la zona media de San Luis Potosí y unos 600 que se encuentran en el norte del estado de Querétaro. Platillos de ellos es el atole de semillas, el asado, el chamal. Una de las tradiciones importantes es la danza de Melinche con su acordeón. Es la más importante para sus tradiciones, sus
sus fiestas. También otra es el Día de los Muertos. Es una de las celebridades más importantes para ellos, junto con la de Semana Santa y Navidad. Otro grupo, otro grupo es los tapazos. Ubicación: Ono o Han, Pagazos, que quiere decir tradicionalmente entre los desiertos y Arizona. En el año 2000 se estimó que había aproximadamente 9.750 hablantes en lo que es en Estados Unidos y parte de México. Su cultura, raíces lingüísticas, culturales, cuyas tierras son ancestros tanto de ellos como de gente del río. Una de sus costumbres es el lenguaje, las canciones, ceremonias, el viaje de la vida. Su vestimenta de ellos en los hombres utilizan pantalones de algodón o mezclilla y una camisa. En el caso de las mujeres usan faldas hechas de algodón, también de colores. Ellos son como que más atractivos en colores para que ellos sean distinguidos. Su comida de ellos son los animales salvajes, insectos, plantas de su misma región, al igual que la semilla. Otro grupo étnico de aquí de la República son los Pimas. Ellos están ubicados en la Sierra Madre Occidental, lo que colinda con el suroeste de Sonora y suroeste de Chihuahua. Su cultura, las relaciones, una cultura de ellos es el lenguaje, es que las relaciones de parentesco constituyen en una red funcional, dinámica y reciprocidad, económicas, un soporte ideológico para los valores y una vida social para entre ellos mismos. Se nombran así lo que significa gente del pueblo, con lo que termina designándose a un conjunto muy variado de sociedades indígenas. Una de sus tradiciones que ellos tienen acerca es el centro ceremonial y las rancherías entre los centros ceremoniales de Santa Cruz, la Semana Santa, la fiesta de San Francisco, el Día de la Virgen de Guadalupe. Las fiestas de su ranchería son rituales agrarios que conmemoran etapas relevantes. En su vestimenta, el hombre es camisa y pantalón de manta, guaraches de piel y sombrero tejido palma. Mujeres son faldas, blusas, vestidos hechos de nilón o de algodón. En su comida es el champurrado, atole con chocolate y el maíz fermentado. Otro grupo étnico son los tarahumaras. Ellos habitan en una parte de Sonora y el suroeste de Durango. Su cultura, el lenguaje de los tarahumaras, o también conocidos como raramuris, recibe el mismo nombre que su tribu. Forma parte del tronco Yonagua de la familia Taracaita. Aunque el idioma tiene varios dialectos, según la comunidad se puede entender con facilidad entre ellos. Para ellos se les hace más fácil ese tipo de... Una de sus tradiciones para ellos es el calendario agrícola, celebradas en cada pueblo con la organización del gobernador y sus ayudantes. También son las fiestas patronales, la Virgen de Guadalupe, la Candelaria, Día de Muertos, Navidad y fin de año. Su vestimenta, la mujer, el vestido tradicional de la mujer tarahumara está compuesto por blusa, falda
y pliegues de tela estampada con colores muy llamativos. Para darle volumen a su falda usan 3 o 4 más de la que tienen. En la cintura usan una faja tejida con hilos de colores y sobre hombros un chal bordado de sus extremos con motivos florales. La vestimenta en los hombres es muy particular. Consta de una camisa similar de las mujeres. Igual los de ellos son de manga larga y ancha. En prenda consta de 2 triángulos de manta blanca unidos, el pico de atrás más largo que el delantero, utilizando a manera de calzón amarrado a la cintura con una faja de lana. Su alimentación, bueno, la dieta de los tarahumaras, su base principal es el maíz. Preparan tortillas, atole y pinole. Los tepehuas. La ubicación es en el territorio tepehua, que cubre las áreas de la Sierra Madre Oriental y fundamentalmente de 3 regiones. Después sigue la cultura. El tepehua forma parte de la familia lingüística totonaques, con el totonaca, y no tiene que ser confundido con la lengua uto-azteca llamada tepehua. Es una lengua aglutinante donde las palabras usan sufijos complejos para una variedad de propósitos. Tradiciones. Realizan un ritual donde danzan durante toda la noche alrededor de fuego y danzan al son de un arco musical con el propósito de bendecir los elotes y las mazorcas. Esto se hace en el mes de octubre para pedir lluvias. La vestimenta tradicional de las mujeres consta de faldas de variados y vivos colores, camisas blancas, florecidas, vestidos y listones. Los hombres visten una camisa y pantalón de manta. La alimentación, ellos cultivan su propio maíz, frijol, calabaza, papa y especias tropicales, árboles frutales que crecen a lo largo de los ríos, como árboles como por ejemplo ceiba, chilicote, naranja, mango y limón. Los mayas, la ubicación, son un pueblo con miles de años, son habitantes mesoamericanos y muy particularmente de los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. Su cultura es una lengua derivada del tronco mayense, que se habla principalmente en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Sus tradiciones. Los mayas tenían costumbres especiales, entre ellas destacaba la asignación del nombre al nacer, que era un ritual muy grande, ya que el verdadero nombre solo lo conocían los mejores amigos. La vestimenta, como la gran mayoría se dedicaba a trabajos de tierra, el vestuario era sencillo y muy funcional para que les permitieran realizar sus actividades. Las mujeres usaban una falda que se le conoce como huipil, o lo llamaban también manto en el torso. Asimismo, existen varias diferencias según la ubicación geográfica. Las mujeres mayas ubicadas en Guatemala usaban faldas largas y con blusas brillantes y coloridas, que es todo lo contrario al resto de las regiones. La alimentación. Los antiguos mayas eran una sociedad agrícola, cosechaban maíz, frijol, se dedicaban a la caza y la pesca que realizaban en los ríos de la zona, lagos o el mar.
purépechas. La ubicación: los purépechas son un pueblo indígena perteneciente a la ciudad de Tabasco. Su cultura es una cultura precolombina. Se estableció principalmente en la región del estado de Michoacán. Era conocido por los conquistadores españoles como la cultura tarasca. Los orígenes de este grupo indígena son aún muy nublados, no se conoce mucho acerca de sus orígenes. Las tradiciones: Día de Muertos, la Virgen de Guadalupe, Día de Epifania y Día de la Candelaria. La vestimenta tradicional consiste en un slip bordado, falda rizada, sintética, cinturones tejidos con correa, una blusa dorada y un rebozo y delantal. Alimentación: orundas y uchepos, ambas son variantes purépechas de lo que nosotros conocemos como un tamal. Esperan ansiosamente la oportunidad de extinguir el hambre de los visitantes mientras se les imparte una rica experiencia cultural. Zapoteco. Ubicación: son un pueblo indígena de México que se encuentra ubicado principalmente en el sur del estado de Oaxaca. Su cultura se caracteriza por tener diversas variantes lingüísticas que pertenecen a la familia Oto-Mangue. Las tradiciones: existe un juego de pelota en el cual se enfrentan la vida en el campo y el ganador de este juego es ofrecido a los dioses para mantener la abundancia en la comunidad. Aún prevalece en el monte Albán la estructura del estadio en donde se disputaban estos juegos de pelota que para ellos, para su cultura, el ganar era algo muy honorable. La vestimenta: porta huipiles que llaman la atención por ser finos y muy elaborados. La alimentación está constituida por tamales, especialmente de guana y de chepil, las cocadas, el nicuatole, son diferentes variantes de la tostada de coco y mantequilla. Los yaquis. La ubicación residía en una larga franja en la costera del valle frente al mar de Cortés. Se concentraron la población en 8 aldeas de sur a norte a lo largo del río Yaqui. La cultura: los yaqui pertenecen al subgrupo Caíta, que es un grupo taracaíta de la rama sonorense de la familia utoazteca. El grupo de idiomas caíta ahora consta de mayo y yaqui, que son mutuamente inteligibles. Tradiciones: la celebración son un concurso ritual entre los dos. El ciclo ritual yaqui sigue el calendario litúrgico católico, pero pone más énfasis en las fechas particulares y define 2 periodos diferentes muy claramente: la cuaresma y el tiempo regular. Vestimenta: los hombres solo calzan indio americano y a veces calzas pie de venado, y las mujeres llevan faldas hasta la rodilla. Las camisas no eran muy necesarias en la cultura yaqui, pero los yaquis a veces llevan túnicas de piel de conejo. Alimentación: sembraron cultivos de maíz, frijoles, calabaza. Los yaquis cazaban ciervos, conejos, pequeños animales, y a veces pescaban en el Golfo de México. Ustedes me dicen, ¿cuál es la definición de etnocentrismo? El etnocentrismo es un estimativo ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nacemos, a nosotros se nos dan a lo largo de nuestra infancia y nuestra adolescencia ciertos conocimientos. Estos conocimientos después nosotros los utilizamos para comprender al mundo. ¿Qué tipo de conocimientos? Por ejemplo, nuestra historia, nuestras raíces, la religión,
nuestro idioma, lengua, en el caso de un grupo étnico, y todos estos parámetros nosotros los utilizamos para tratar de comprender las cosas que nos muestra el mundo. ¿Qué es el etnocentrismo invertido? Es cuando pensamos que nuestra cultura es inferior a otra y resulta un obstáculo para la prosperidad o para el desarrollo personal. Dice, ¿has presenciado este comportamiento? Sí. Por ejemplo, los purépechas o otros grupos étnicos sufren de pensar que su propia cultura es inferior a otras. Y esto ocurre porque en México hay mucho clasismo, mucho desplazamiento hacia estos grupos étnicos que a veces no pueden entrar a instituciones educativas porque se topan, como dijimos, con la barrera del conocimiento de quizás hablan otra lengua y esto no les permite, es un obstáculo para ellos para la prosperidad o el desarrollo personal. No se pueden educar, por ejemplo. Esto ha sido todo de nuestra parte. Somos el equipo 4, mi compañero David, Iris y yo, su servidor Alejandro. Les agradecemos por poner atención a nuestra exposición. Gracias.